mi nombre es Camila Rodríguez, estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El tema que hoy vamos a hablar es un tema que toca a todos, la criminalidad en Venezuela y cómo la criminología, como ciencia, busca entenderla y darle solución. Para instruir, la criminología no es lo mismo que el derecho penal. El derecho penal dice, esta es la pena que corresponde. La criminología pregunta, ¿por qué se cometió el delito? ¿La cárcel sirve? ¿Cómo evitamos que esto vuelva a pasar? En esta exposición desarrollaremos 8 puntos claves sobre la criminología del siglo XXI en Venezuela, desde su relación con la educación hasta los desafíos que tenemos como sociedad. Muy bien, sin más que decir, comencemos. Para comenzar, la relación entre la criminología y educación. Desde una visión general, la criminología estudia las causas del delito y el comportamiento delictivo. El derecho penal estudia las normas y las penas. Ambas se necesitan. El derecho penal sin criminología es solo teoría y la criminología sin derecho penal no tiene aplicación práctica. La educación es el puente que une ambas ciencias. Un abogado o juez con formación criminológica entiende no solo qué dice la ley, sino lo que las personas delinquen y qué soluciones funcionan realmente. A nivel estatal, en la carrera de Derecho se estudia criminología como materia, pero generalmente es solo una o dos materias en toda la carrera, o sea que esto es insuficiente. Los jueces venezolanos aplican el Código Penal, sí, pero no muchos tienen formación para entender, por ejemplo, por qué un adolescente reincide o qué factores sociales llevaron a una persona a cometer un delito. Como dato interesante, el Código Penal venezolano establece penas, pero no considera los estudios criminológicos al momento de aplicarlas. Por ejemplo, dos personas que cometen el mismo delito por razones completamente diferentes reciben la misma pena, porque el juez no tiene herramientas criminológicas para diferenciar. En resumen, ¿qué quiere decir esta pregunta? Que la educación criminológica dentro de la formación jurídica es débil. Esto provoca que el sistema penal sea reactivo, solo castiga y no preventivo, o sea, no ataca las causas de dichos crímenes. Como siguiente punto tenemos el proceso epistemológico de la criminología. La epistemología estudia cómo se construye el conocimiento. En criminología esto significa preguntarse, ¿cómo sabemos sobre el delito? ¿De dónde vienen las teorías que usamos para explicar la criminalidad? Este proceso ha evolucionado desde explicaciones biológicas hasta enfoques sociales y críticos. A nivel del Estado, el conocimiento criminológico ha pasado por varias etapas. ¿Cuál fue la primera etapa? La positivista, donde se copiaban teorías europeas que veían al delincuente como enfermo o diferente por razones biológicas. La segunda etapa fue la criminología crítica, que fue la influencia de pensadores como Zaffaroni. Se empezó a ver el delito como consecuencia de la desigualdad social y el sistema penal como herramienta de control de los pobres. Y por último, la etapa actual, que hay una mezcla de enfoques, pero predomina la importancia de teorías extranjeras, sin adaptarlas a la realidad venezolana. Un dato interesante es que el doctor Tulio Chiozone, criminólogo venezolano, es uno de los pocos que desarrolló teoría propia. Su obra, Manual de Criminología, aún se estudia en las universidades del Estado. Esto nos lleva a saber cuál es el problema actual, que aquí no se produce conocimiento criminológico original. Lo que se enseña son teorías de otros países como Estados Unidos, Europa o Argentina, que no siempre explican nuestra realidad. Por ejemplo, las teorías sobre el narcotráfico en Colombia no explican del todo el fenómeno de las bandas venezolanas. Continuando, tenemos la política criminal contemporánea. Para comenzar, la política criminal es el conjunto de decisiones que toma el Estado para enfrentar el delito. Incluyen las leyes penales, el funcionamiento de la policía, los tribunales, las cárceles y los programas de prevención. Una política criminal coherente debe equilibrar tres cosas: castigar al que delinque,
rehabilitar al que puede cambiar y prevenir antes de que ocurra el delito. A nivel del Estado no existe una política criminal claramente definida y estable en el tiempo. Ha habido cambios bruscos, pero según el momento político, actualmente conviven dos enfoques contradictorios. El enfoque punitivo o mano dura se refleja en leyes severas, militarización de la seguridad y creación de nuevos tipos penales. Por ejemplo, la ley contra el odio, la ley de flagrancia, el uso de la Guardia Nacional en patrullaje. Y tenemos el enfoque preventivo, que se habla de atacar las causas del delito a través de las misiones educativas, salud y vivienda. Por ejemplo, las grandes misiones o barrio dentro. El problema de estos dos enfoques es que no están coordinados. Se castiga con dureza, pero no se invierte en rehabilitación. O se habla de prevención, pero las políticas sociales no están diseñadas con criterios criminológicos. Un dato interesante de esta pregunta es que aquí a nivel de Estado dejó de publicar cifras oficiales de criminalidad en el año 2015. Esto significa que las políticas criminales actuales se diseñan sin datos confiables, es decir, a ciegas. No se sabe con certeza si lo que se hace está funcionando o no. Un ejemplo concreto, la creación de las fiscalías especializadas en diversos delitos, feminicidios, robo de vehículos, entre otros. Fue un avance, pero sin suficientes fiscales formados en criminología ni datos para medir resultados. El impacto de esto fue limitado. Continuando, tenemos la penología, garantía o derecho. Ok, la penología es la parte de la criminología que estudia las penas y su aplicación. El debate central es: ¿la pena existe para garantizar la seguridad de la sociedad castigando al delincuente, o es un derecho del penado que debe garantizar su rehabilitación? En realidad debería ser ambas cosas. La sociedad tiene derecho a estar protegida y el condenado tiene derecho a una pena que le permita reinsertarse. En Venezuela, el sistema penitenciario venezolano no cumple ni lo uno ni lo otro como garantía para la sociedad. Las cárceles no rehabilitan, son escuelas del delito. Quien entra sale más criminalizado. Además, la fuga de presos y el control de las cárceles por parte de los pranes hace que la sociedad no esté realmente protegida. Como derecho del penado, los derechos humanos de los presos son sistemáticamente violados. Hacinamiento, falta de atención médica, violencia, retraso procesal. La ley del régimen penitenciario habla de rehabilitación, pero solo en la práctica hay sobrevivencia. Como un dato interesante es que la Constitución venezolana establece en su artículo 272 que el Estado debe garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna. Sin embargo, organismos como el Observatorio Venezolano de Prisiones han documentado décadas de abandono y violaciones de derechos. La situación actual, que las cárceles están controladas en gran parte por los propios presos organizados en pranes. O sea, el Estado ha perdido el control de muchos penales, lo que hace imposible hablar de rehabilitación o de seguridad. En resumen, para dar la respuesta a este debate, la penología no es garantía ni derecho. Es un espacio abandonado donde ni la sociedad está segura, ni los presos tienen oportunidades reales de reinserción. Continuando, tenemos la duda científica de la criminología. Toda ciencia tiene preguntas sin responder. En criminología, las dudas fundamentales giran en torno a las causas del delito, la efectividad de las penas y la capacidad de predecir la conducta criminal. Estas dudas son las que mantienen viva la disciplina y la obligan a seguir investigando. A nivel estatal, las grandes dudas que la criminología venezolana no ha podido resolver son: ¿el delito aumenta por la crisis económica o por la impunidad? No hay consenso sobre cuál es el factor principal que impulsa la criminalidad en el país. Otra pregunta es: ¿las políticas de mano dura reducen el delito o solo lo desplazan? No hay estudios que midan el impacto real de la militarización de la seguridad. Ahora, ¿cómo medir la criminalidad real si no hay cifras oficiales confiables?
Desde 2015 no hay datos públicos del Estado, solo estimaciones de ONG. La violencia es estructural, pobreza, desigualdad o situacional, que incluye conflictos cotidianos, consumo de alcohol y riñas. ¿Por qué no hay zonas del país con alta violencia y otras con baja violencia si comparten las mismas condiciones sociales? Estas preguntas no se les ha dado su respuesta y como dato interesante, la cifra negra o los delitos que no se denuncian en Venezuela supera el 70% según diversos estudios. Esto significa que lo poco que se sabe oficialmente solo representa una pequeña parte de la realidad delictiva. El problema a fondo es que sin investigación criminológica propia y sin datos confiables, estas dudas siguen sin respuesta. Las políticas de seguridad se diseñan entonces basadas en opiniones o intereses políticos, no en evidencia científica. Seguimos con los desafíos actuales pendientes para la reflexión y acción. Los desafíos de la criminología no son solo teóricos, son problemas concretos que deben resolverse para mejorar la convivencia y la justicia en una sociedad. Son temas que requieren tanto reflexión académica como acción del Estado. A nivel estatal, los principales desafíos que tiene la criminología venezolana son: número 1, el hacinamiento carcelario. Las cárceles venezolanas tienen capacidad para unos 20.000 presos, pero albergan más del doble. Esto genera condiciones inhumanas y violencia permanente. Desafío número 2, la violencia policial. Ejecuciones extraoficiales, abuso de autoridad y corrupción en los cuerpos policiales produce que no haya control efectivo ni formación adecuada. Número 3, tenemos la delincuencia organizada. Bandas dedicadas a extorsión, secuestro, minería ilegal y tráfico de drogas, muchas operan con complicidad de funcionarios. Desafío número 4, tenemos la impunidad, que se estima que solo 1 de cada 10 delitos investigados y sancionados. Esto produce desconfianza en las instituciones y fomenta la reincidencia. Tenemos la ausencia de datos confiables que, sin cifras oficiales, no se pueden diseñar políticas efectivas ni medir resultados, o sea, se trabaja a ciegas. La desprotección de víctimas. No hay políticas de atención, reparación ni acompañamiento a las víctimas del delito. La criminología se ha centrado en el delincuente y ha olvidado a quien sufre el daño. Penúltimo desafío es la criminalización de la pobreza. El sistema penal persigue principalmente a los sectores más vulnerables, mientras los delitos de cuello blanco, corrupción, estafas, entre otros, quedan impunes. Como último desafío tenemos la falta de especialistas, o sea, no tenemos suficientes criminólogos formados para atender la complejidad de la situación venezolana. Como dato interesante, el Observatorio Venezolano de Violencia, o la OVV, una ONG, es la principal fuente de información sobre criminalidad en el país. Esto evidencia el vacío que ha dejado el Estado en la producción de conocimiento criminológico. Casi para culminar tenemos la especialización de la criminología. La criminología ya no es una ciencia única y general. Hoy se ha dividido en múltiples especialidades que estudian los fenómenos específicos. Esto permite un análisis más profundo y soluciones más ajustadas a cada problema. La situación a nivel estatal es que las especializaciones criminológicas que más se necesitan en el país son la criminología clínica, que se enfoca en el estudio individual del delincuente para determinar su peligrosidad y posibilidades de rehabilitación, algo fundamental para que los jueces decidan penas y tratamientos. Número 2, la victimología. Esto estudia a la víctima del delito, cómo afecta el crimen a las personas, cómo deben ser reparadas y cómo evitar que sean victimizadas nuevamente. En Venezuela no hay políticas de atención a víctimas, algo que es malo. Número 3, la criminología juvenil analiza el delito en adolescentes y jóvenes. Esto es necesario porque gran parte de la violencia en Venezuela es cometido por jóvenes y contra jóvenes. Tenemos la criminología de género, que estudia la violencia contra la mujer, los feminicidios y la criminalidad femenina. En Venezuela tiene altas tasas de violencia de género, pero pocos especialistas en el área.
tenemos la criminología organizacional, que se enfoca en la corrupción y el delito dentro de las instituciones, algo clave para entender por qué fracasan las políticas de seguridad. La criminología verde estudia los delitos ambientales, vital para Venezuela por la minería ilegal, la contaminación y el daño ecológico en el arco minero y otros territorios. Como dato interesante, en Venezuela no existe una formación sistemática en estas especialidades. Quienes trabajan en estas áreas lo hacen por iniciativa propia, sin respaldo institucional ni programas académicos específicos. Ahora vamos con el problema. Sin especialización se trata igual al homicida que al ladrón ocasional, al corrupto que al violento. La falta de criminólogos especializados impide que el sistema penal responda de manera diferenciada y efectiva. Para culminar tenemos el estudio de los factores criminógenos y su comunicación con los planificadores de políticas de mejoramiento social. Los factores criminógenos son las causas o condiciones que aumentan la probabilidad de que una persona cometa delitos. Pueden ser individuales, psicológicos, familiares, sociales, económicos o culturales. El estudio científico de estos factores sirve para diseñar políticas públicas que ataquen las causas del delito, no solo sus consecuencias. Pero esto solo funciona si los criminólogos logran comunicar sus hallazgos a quienes toman decisiones, o sea, planificadores, ministros o legisladores. En la situación estadal, los factores criminógenos identificados son los siguientes. Tenemos la pobreza y desigualdad, la deserción escolar, el desempleo juvenil, tenemos la violencia intrafamiliar, tenemos el consumo de alcohol, de drogas, también tenemos el fácil acceso a armas de fuego, la impunidad y el debilitamiento de las redes familiares y comunitarias. El problema de comunicación es algo clave porque en Venezuela existe una desconexión total entre los criminólogos académicos y los planificadores de políticas. Los estudios que se hacen en las universidades no llegan a los ministerios. Las políticas sociales, lo que son misiones, programas, entre otros, no se diseñan con base en evidencia criminológica. Un ejemplo concreto. Se sabe que la deserción escolar es un factor criminógeno clave. Sin embargo, los programas para mantener a los jóvenes en la escuela no están conectados con las políticas de seguridad. O sea, se trabaja en paralelo sin coordinación. Como dato interesante, durante años, las misiones educativas como la Misión Rivas o la Misión Sucre han incorporado a miles de jóvenes al sistema educativo, pero no hay estudios que midan si esto ha tenido algún impacto en la reducción del delito. Se hace por hacer, pero no tiene evaluación criminológica. Aquí viene el desafío, donde crear puentes de comunicación entre la Academia Criminológica y el Estado es clave. Que los ministros y planificadores conozcan los estudios y que los criminólogos aprendan a comunicar sus hallazgos en un lenguaje claro y útil para quienes diseñan políticas es lo fundamental. Bueno, con ya el tema tratado, hemos recorrido los 8 aspectos fundamentales de la criminología del siglo XXI en Venezuela. Queda claro que el país enfrenta desafíos enormes: falta de formación, ausencia de datos, desconexión académica y Estado y un sistema penitenciario abandonado. Pero también hay oportunidades, una realidad compleja que exige respuestas creativas y una nueva generación de criminólogos con herramientas para entender y transformar esta realidad. La criminología tiene mucho por construir. El reto está en pasar de la reflexión a la acción. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos.